con Dios. Y entonces leemos lo que nos dice Mateo capítulo 18, versos 7 al 11. Y dice de la siguiente manera: Ay del mundo por los tropiezos. Es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te llevan a pecar, córtatelos y deséchalos. Es mejor que entres en la vida cojo o manco y no que tengas las dos manos o los dos pies y seas echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y deséchalo. Es mejor que entres en la vida con un solo ojo y no que tengas los dos ojos y seas echado en el infierno de fuego. Vamos al verso 10. Tengan cuidado de no menospreciar a uno de estos pequeños, porque yo les digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Y es sumamente interesante porque, si se dan cuenta, en el verso 7 hay de entradita dos ay. Ajá. Y yo leía a un comentarista que hablaba y decía, el primer ay es un grito de compasión por un mundo que está en peligro de ofensa. Y el otro ay tiene que ver como una advertencia para todo aquel que es causante de ofensas. Y eso es un desafío, ¿verdad? Porque al final hay consecuencias y creo que nosotros debemos estar alertas en las dos vías. Uno es, estamos en un mundo en donde podemos ser ofendidos, pero también nosotros, la advertencia de no ser nosotros las personas que ofendemos y somos piedra de tropiezo para otras personas. Yo diría que esa segunda es sumamente delicada, peligrosa y que tiene una connotación tal vez un poquito más compleja porque podríamos ser los generadores del mal, ¿verdad? Y eso nos pone en una situación un poquito más incómoda. Aún así, usábamos el término antes de que aún siendo cristianos nosotros necesitamos renovarnos. Aún siendo cristianos podemos caer en ese tipo de circunstancias. Y creo que debemos estar bien claros. Y el texto aquí es muy radical. Por eso es que hace el símil con quitarnos un ojo, quitarnos una mano, porque es extremadamente radical. Así debe de ser en ciertos momentos las decisiones de nuestra vida, cuando debemos quitarnos las piedras de tropiezo o debemos no ser una piedra de tropiezo en el camino de muchos años. Y sabes que me gusta cómo lo menciona. Es necesario que vengan tropiezos para poder nosotros mejorar o adaptarnos a situaciones. Crecer, ¿no? Crecer. Yo recuerdo que mi papá, cuando nos enseñó a manejar, era un pick-up y era mecánico, lógicamente, pues en aquellos años, y digo lógicamente porque no eran comunes los carros automáticos. Y nos llevaba a la 24 calle enfrente, la calle empedrada, enfrente del Teatro Nacional. Sí, en la subida. Y esa era la clase muchas veces, ¿no? O sea, llevarnos y parar con el clutch mecánico, ¿verdad? Y salir despacito. Esa era parte de nuestro entrenamiento. Y parecía un entrenamiento difícil, pero de eso se trata, ¿no? Muchas veces nosotros somos entrenados en situaciones más difíciles para poder ser desafiados a crecer y hacer las cosas cada vez mejor. Pero, es decir, vamos a tener alguna situación difícil en el camino, pero hay de nosotros si somos de aquellas personas que se le hacen difícil a las demás por puro placer. Sin embargo, sí tenemos que estar conscientes que vamos a ser expuestos a situaciones difíciles y eso es parte del crecimiento. Y por cierto, ¿verdad? Yo estoy seguro que muchas personas en ese momento están preguntándose, pero ¿por qué yo? ¿Por qué esa situación me pasa a mí? ¿Por qué tantas veces? ¿Y por qué no logro salir? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si estás en esa conversación interna, que lo que estamos hablando esta mañana es, hay que cambiarte ese bucle y más bien ser agradecido y más bien desafiarte a crecer. Señor, yo voy a salir fortalecido de esto y estoy seguro que esto va a hacer de mí una mejor persona y yo estoy seguro que mi matrimonio va a ser mejor o que mi relación con mi jefe o con mis hijos va a ser mejor y yo estoy seguro que esta situación de finanzas me va a hacer una persona más agradecida. Cambia, ¿no?, la forma de ver la vida. Has mencionado la palabra bucle, solo para aquellos que de repente dicen, ¿y qué es un bucle? Estamos hablando de ciclos, ¿verdad? Estamos hablando de es ciclos. como el hámster en su juguetío, ¿verdad? Ustedes dándole vueltas a esto. Fíjate que lo que estabas hablando, Ana, es interesantísimo. Nosotros eventualmente, una vez al mes salimos un tiempo fuera de Guatemala, de la ciudad, a trabajar una semana al mes. Y cuando nosotros salimos de casa, suceden algunos acontecimientos, algunas cosas que ponen a las que se quedan en una situación un poquito incómoda. Y dice, ¿y por qué pasan estas cosas cuando ustedes no están? Entonces, nosotros platicamos con mi esposa, es para que ustedes crezcan. Ajá. Claro. Porque si nosotros estamos, resolvemos el tema.
Pero si nosotros no estamos, hay oportunidad de crecimiento, ¿verdad? O sea, de alguna manera dice, es bueno estar en pruebas difíciles, ¿verdad? Es más, voy a citar, no es un corito, pero puede convertirse en corito. Había una canción de un grupo muy popular en aquel tiempo que decía, marinero de agua dulce, tú que sabes de aguas bravas. Ah, sí. Porque si navegamos siempre en aguas dulces, suaves, pensamos que la vida es así. Y cuando salimos al mundial, nos damos cuenta de que las cosas, el toro viene con los cuernos directamente a nosotros. Y si hemos aprendido a navegar en aguas bravas, creo que lo vamos a poder torear. En el verso 8, también el pasaje Jesús dice o nos advierte que debemos estar dispuestos a sacrificarnos en pelear contra el pecado. Cuando habla y dice que si un ojo o una mano, ¿verdad?, te es causa de pecado o de fallar, mejor quítala. Es una forma de advertirnos y decir, ustedes deberían de estar dispuestos a llevar una pelea contra el pecado así de recia, aún de sacrificar ciertas partes de su cuerpo con tal de permanecer, ¿verdad? Y esto tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿verdad? El tropiezo. Están en un mundo que los quiere hacer tropezar y ustedes deberían de estar dispuestos a pelear la buena batalla de la fe, aún a tener sacrificios, ¿verdad? Con tal de mantenerse intactos. Fíjate que tu mirada me señala. Porque, me voy al pasado. Ajá. Y yo tengo varios escenarios en mi vida, probablemente ustedes los tienen igual, pero hay círculos que tal vez no te edifican en ese momento y que tenés que ser radical y abandonarlos. Porque no son excelentes personas, son grandes amigos, amigas, pero que en este momento en que estás creciendo probablemente no sea necesariamente sano que te acerques a esos grupos, porque pueden ser una piedra de tropiezo, tal vez no ellos, sino que tu poca voluntad, tu poco carácter de no tomar la decisión de sacarte ese ojo. Y tenemos que ser radicales y con eso no hacemos un señalamiento que estamos en una posición mejor, no, simplemente que no es algo que te pueda edificar en ese momento. Entonces creo que tenemos que ser extremadamente radicales y creo que es lo que el autor menciona de quitarnos un ojo, quitarnos una mano y poder caminar, aunque sea con un ojito, pero con salud en el corazón. Y tenés razón, no se trata de un lenguaje textual, ¿verdad? No es literal. No es literal, sino que es más bien una analogía hiperbólica, ¿verdad? Donde el autor está haciendo una connotación de hasta dónde va a llegar tu decisión de poder cortar algo de lo que estás viviendo con tal de evitarte alguna consecuencia negativa. Y es ahí donde muchos de nosotros podemos pensar en vidas un poco más cómodas, donde probablemente no sacrificamos muchas cosas en nuestro estilo de vida. Y el desafío que nos hace Dios hoy a través de su palabra es ¿hasta dónde estarías dispuesto a dejar probablemente esas actividades que vienen probablemente a final de año? ¿O hasta dónde esas amistades o a dónde esos hábitos o esos lugares donde podemos frecuentar que no nos están edificando? Y eso es como cortar, ¿verdad? Yo recuerdo que tenía cabalmente un grupo de amigos con el que me la pasaba muy bien, pero tenían igual un subgrupo de chat que también no era muchas veces edificante, ¿verdad? Yo les digo, miren, muchísimo, me voy a salir de este grupo y esperaría seguir con ustedes viéndonos, ¿verdad? Y platicando y pasándola bien. Pero hubo un momento en el que tampoco eso era ya edificante y creo que son momentos en los que Dios te dice hasta dónde va a llegar ese tu deseo para poder hacer un corte. Hay cosas que probablemente no nos están edificando y por cierto, yo también creo que nosotros estamos llamados a ser la luz del mundo y tenemos que iluminar donde estemos. Sin embargo, muchas veces también somos confrontados por el Señor, ¿verdad? De poder hacer algunas pausas. Ahora, digamos, en esa parte, ya Aner lo dijo, el texto no es literal, o sea, no es una invitación a mutilarnos, sino, pero digamos, si lo vemos desde esta perspectiva, si no hay una verdadera transformación en nuestro corazón, podríamos quitarnos los dos brazos, sacarnos los dos ojos. Es correcto. Y seguir en pecado. Igual. Y seguir en pecado. ¿Verdad? O sea, necesitamos una verdadera transformación de la mente, que era lo que estábamos hablando desde el interior. Porque no se habla de sacrificios de, ¿verdad? Quítate la mano, porque vas a seguir en las mismas. Necesitas una transformación desde el corazón. Totalmente. Y mira qué lindo lo que dijiste, pero si yo ya hice esto, ya dejé esto, ya...
pero no hay una transformación de buscar a Jesús de corazón y tener una conversación con Él todas las mañanas y entregarle a Él todas nuestras cargas y todas nuestras ansiedades. Si no existe esa conversación genuina en nuestro corazón, de nada sirve, puede ser lo exterior. Hace muchos años, ustedes, sí, de verdad, era una serie que se llamaba La Familia Ingalls. ¡Hala, qué buena! Yo recuerdo ese capítulo, es que lo tengo tan presente, donde ella textualmente estaba tomando esa porción, la protagonista con el esposo, estaba tomando la decisión de cortarse una mano, ¿verdad? Que le estaba haciendo llevar a pecado. Pero no se trata de eso, se trata de justamente tener esa determinación de hacer un cambio que empieza en el corazón, que empieza en nuestros pensamientos para poder hacer una transformación de vida. Pero sí, me encanta el punto, ¿verdad? Que es... Sí. No, y por eso es que el texto bíblico donde dice que nos pongamos esa armadura de Dios, sí. no por molestar está el casco de la salvación en nuestra mente y blindado, porque el casco es de un metal que blinda de alguna forma que los pensamientos negativos entren a nuestra mente. La mente es el campo de batalla, definitivamente, y ahí donde pasan, y como tú decías hoy en la mañana, hoy al inicio del programa, esos pensamientos que te vienen otra vez a la jungla, esto y lo otro, y tenemos que blindar nuestra mente, y la manera de blindarlo muchas veces es preventivamente con la palabra de Dios y podernos nutrir de esos argumentos sólidos y edificantes, en lugar de dejar pasar a nuestra mente y permear nuestra membrana cerebral a esas cosas que nos dicen no vale la pena, no vale la pena. Y sí vale la pena, mis queridos amigos. Sí, porque contrario a lo que algunos puedan pensar, o sea, si el enemigo viene a tratar de botarte, de ser tropiezo, no viene a tomarte las manos para que tú hagas cosas. Regularmente Claro, es a la mente. es a la mente. ¿verdad? Viene Es a a tu la mente mente. y siembra ahí sus semillas para que luego tú acciones y hagas ciertas cosas. Y lo que dice Guille del casco, ¿verdad? El casco de la salvación es que blindemos nuestra mente de los ataques del enemigo. Así que el reto que nosotros tenemos hoy es no solamente de hacer rituales, que sería como tomarlo literalmente. Ahora yo ya hice todos estos rituales, sin embargo sigo estancado en mi forma de pensar. Querido amigo, usted que nos está escuchando hoy, nos está viendo, el llamado hoy es a entregarle el corazón al Señor y a disponer nuestra mente para que Él haga sus planes en nosotros, para que Él siembre su palabra en nosotros y nos parezcamos más a Él. Y eso no tiene nada que ver con rituales, no tiene que ver con agenda eclesiástica, tiene que ver con disposición del corazón, ¿verdad? Así es, y cincho de la verdad, corazón de justicia, escudo de la fe, yelmo de la salvación, una espada de la fe, un calzado del evangelio, son nuestras armas espirituales con las cuales nos revestimos. Justamente como bien decía Guillermo, es importantísimo esa protección en nuestra cabeza, pero también es importantísimo la protección de nuestro corazón y estar ávidos en conocer de cuáles son los pensamientos de Dios para nosotros. Así que yo creo que es un perfecto momento para que oremos. Yo quiero pedirte, por favor, Guille, que nos dirijas en esta oración. Muchísimas gracias por ese privilegio. Padre, hoy en el nombre de Jesús nos levantamos iniciando esta semana laboral con pensamientos llenos de ti. Darnos esa oportunidad grande de poder inspirar a nuestro entorno más cercano a través de poderles demostrar que nuestro corazón tiene pensamientos y nuestra mente positivos porque vivimos de acuerdo a tu palabra. Danos, Señor, esa oportunidad grande de disfrutar este día, esta semana laboral, siguiendo tus estatutos y llevando nuestros pensamientos cautivos a tu obediencia para que podamos vivir una vida en armonía y en paz. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Y es increíble, mis queridos amigos, ya me piqué. ¿Cómo de alguna forma todas las cosas van empatando y no son casualidad? Porque la lectura bíblica es una de las herramientas preventivas y de formas y estilos de vida que nos dan las armas y las herramientas para poder evitar esos escenarios en donde podemos caer una vez más y ser piedra de tropiezo. Fíjense que, por ejemplo, lo que hoy, de acuerdo a la lectura, nos toca en el Bible Challenge es 2 de Tesalonicenses 1:3, y ahí usted va a poder empezar a leer esa iglesia perseguida, esa iglesia en donde están 3 amigos compartiéndole a la gente de Tesalónica lo que está pasando y lo que puede pasar, que van a venir personas que se van a creer dioses, que van a venir a interrumpir ese ciclo especial que vino a dejar Jesucristo.
Pero lo más importante, y hay un texto que tal vez no es muy relevante, pero que para mí es significativo y se lo quiero leer rápidamente porque pudiera ser como que fue escrito hoy, en este momento. 3 amigos aquí platicándole a ustedes. Dice, así que seguimos orando por ustedes, pidiéndole a nuestro Dios que los ayude para que vivan una vida digna de su llamado. Que Él les dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. Eso está en Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses 1-3 y puede ser vigente el día de hoy. Es lindo poder sumarnos a lectura de la Biblia y ahora que estamos en el Nuevo Testamento es extraordinario. Y a mí me gustó muchísimo la reflexión de Pablo también, que nos hace aquí en primera carta a Tesalonicenses, también nos lo hace en la segunda carta de decir, chambén, trabajen, yo ejemplo les he puesto, no dejen de trabajar, pónganse las pilas, pilas te quiero, ese es el llamado de hoy. Vaya a preparar el cafecito, a estirarse un poquito, porque en unos minutos continuamos con más de Vaya con Dios. Conozcamos nuestra mente, vivamos de una manera diferente. Cada día, cautivados por la palabra de Dios, podemos transformar lo negativo en positivo con una mente renovada. Y vamos con este subtítulo, Vivir el momento presente. La felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. Y me encantó esa frase, la repito. La felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. Depende de la forma en que asimilamos una realidad y nuestra capacidad de orientar o enfocar dicha asimilación es clave para poder ser felices. Por lo tanto, de lo que hoy vamos a hablar es de tu capacidad de elegir felicidad en vez de infelicidad. Desde el inicio hemos tratado el dolor, el sufrimiento, los traumas, las heridas profundas. No venimos a negar el mundo real, pero sí a aprender a disfrutar en la medida de lo posible, a pesar de los pesares. Tu realidad depende de cómo decides percibirla. Entiendo que te sorprenda este mensaje y surjan en ti 1000 frases, barreras y resistencias de este tipo. Ya lo he intentado todo, mi vida es muy dura, depende de las circunstancias, yo no nací para amar, mi infancia fue terrible, qué fácil es decirlo y qué difícil conseguirlo, etc. Si rechazas elegir agarrarte a lo bueno de tu vida, por pequeño que sea, estás dándote por vencido en la lucha más decisiva de tu existencia. La felicidad no es un sumatorio de alegrías, placeres y emociones positivas. Es mucho más, pues también depende de haber conseguido superar las heridas y dificultades y seguir creciendo. Es vivir con cierto gozo a pesar del dolor y el sufrimiento en mayor o menor medida, inevitables. Si negamos o bloqueamos constantemente el sufrimiento, nuestra mente pierde la capacidad de saber afrontarlo y superarlo. No significa entrar en el barro tóxico e intentar enfrentarse a todas y cada una de las batallas que se nos presenten, sino aprender a gestionar los malos momentos. Conozco mucha gente que no sabe enfrentarse a los conflictos, a las emociones negativas y que como vía de escape las anula de forma automática e inconsciente. Eso conlleva un riesgo porque evitar constantemente lo negativo te lleva a perderte una parte de la vida y al desconectar muchas veces del sufrimiento de las demás personas que te rodean. No olvidemos que un gran error frecuente es aspirar a una felicidad excesiva o a un estado de alegría y placer utópicos y constantes. Eso deriva en personas frustradas por la insatisfacción permanente. ¿Es la felicidad la gran aspiración de una persona? Eso parece, pero la felicidad tiene un componente instantáneo, placentero. Una comida, una reunión con amigos, un viaje y otro más estructural, asentado en los pilares fundamentales de la vida. Familia, pareja, trabajo, cultura, amigos. La felicidad placentera es como una chispa fugaz. La felicidad estructural habla, en cambio, de un balance de vida equilibrado. Voy a transmitirte varias ideas de forma práctica. Probablemente muchas ya las hayas leído o incluso las hayas experimentado alguna vez en tu vida. Intentemos que lo que vas a leer sobre esto sea útil para tu vida o bien para ayudar a gente de tu entorno. La realidad de tu vida depende de cómo decides responder o reaccionar ante ciertas circunstancias, es decir, el comportamiento que surge ante los estímulos exteriores. Aquí te transmito, dice la autora, otra idea importante. La mente es la responsable de fabricar la emoción. Voy a repetirlo.
La mente es la responsable de fabricar la emoción. El sentimiento es la reacción física a esa emoción. Sin cerebro no hay emoción. En las lesiones cerebrales pueden verse afectadas zonas del cerebro que te lleven a no sentir. Una persona puede perder la sensibilidad en las extremidades y quemarse al no reaccionar si tiene esa zona del cerebro desactivada o lesionada. Y es muy interesante lo que Marian Rojas nos comparte en esta porción de lectura y quiero hacer énfasis en algo que ella mencionaba. Ella dice que la felicidad, hay dos líneas de felicidad, digamos, y habla de la felicidad placentera, que es como una chispa fugaz, o sea, es momentánea, y la felicidad estructural, que tiene que ver con algunos balances en nuestra vida, ¿verdad? Y ella ponía el ejemplo, una comida es una felicidad fugaz, ¿verdad? Mientras que la relación familiar es una felicidad estructural. Y esto me hace pensar un poco en la forma como nosotros vemos e interpretamos la vida, porque precisamente ella dice la felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. Y entonces lo del vaso medio lleno o el vaso medio vacío, claro. ¿verdad? ¿Por qué no me llenaste el vaso? ¿Verdad? Y uno tiende a frustrarse cuando regularmente podríamos decir, qué rico, gracias por haberme compartido un poco, ¿verdad? ¿Cómo interpretamos la vida? ¿Cómo estamos viviendo nosotros cada día que tenemos la oportunidad de vivir? Y hay una frase en medio de lo que tú estás compartiendo y lo que hemos leído hoy que es gestionar. A mí la palabra gestionar me impacta extremadamente porque es tramitar, es darle el paso, elaborar y estructurar. Pero si uno no ha tenido una vida en donde ha aprendido de los tropiezos, que es lo que platicamos en el primer segmento, no tiene ni la menor idea de cómo gestionar esas cosas. Por eso es que a mí uno de los primeros pensamientos que me lleva a la mente cuando estuvimos leyendo esto es estos niños que crecen en fantasías de vida. O los que han crecido en fantasía. Nuestra generación, yo soy de los últimos baby boomers, nos tocó vivir cosas muy interesantes. Y a medida que han pasado las generaciones, hemos venido resolviéndole la vida a nuestras criaturas de tal manera que penas no han tenido. Sí. Entonces, cuando se presenta una situación difícil, no saben qué hacer con ella. No saben cómo gestionarla, que es lo que dice la autora. Y por eso es que es interesante el navegar en aguas bravas de vez en cuando para poder entender cómo gestionar cuando vienen las horas, porque al final es interpretación. Así es. Y yo creo que tenés mucha razón en el sentido de que puede ser que nosotros como papás, que tal vez pasamos algún tiempo de dificultad, quisiéramos solucionar la vida a nuestros hijos y eso debiera tener también cierto límite, ¿verdad? Está bien el protegerles, pero está bien también exponerles a que tomen decisiones, corran riesgos y que asuman el resultado de lo que están viviendo con valentía. Pero de igual manera yo creo que este tema de cómo interpretamos lo que nos pasa y qué tan felices somos tiene que ver con nuestra conversación interna, lo que nos estamos diciendo todo el tiempo a nosotros. Si nosotros creemos que nos va a ir mal en esta actividad del día de hoy, sin duda vamos así predispuestos y la conversación interna nos hace reaccionar de esa manera. Muchas veces cuando tenemos una presentación de ventas, una presentación de presupuesto en estos días de trabajo o una planificación para el siguiente año, y nuestra conversación interna se alimenta de no te va a ir bien, no tenés esa fluidez verbal, o te vas a equivocar, o te vas a trabar, o otra vez tus datos no van a ser tan convincentes. Así llegamos y somos infelices. Sin embargo, cuando nosotros nos vemos así, yo creo que el tema de la gratitud, ustedes, ese tema es vital. Gracias Dios por esta mañana, gracias Dios porque voy manejando, gracias a Dios porque voy en un bus o porque tengo la posibilidad de movilizarme o porque tengo la posibilidad de respirar. El ver la vida con gratitud y ver cada detalle que tienes por delante con gratitud te abre a una conversación distinta. Yo recuerdo ustedes cuando tuvimos la oportunidad con mi esposa de recién casados de meternos a comprar una casa. Era muy pequeña en un sector cercano donde yo trabajaba en Villanueva y recuerdo que nos levantamos y cuántas veces no besamos el suelo de verdad. Qué rico. En la gratitud de rodillas, decir, Dios, gracias, qué cosa vale. Y así eran nuestras mañanas. Pero cuando se nos pasa esa temporada o ese espacio de gratitudes y más bien reclamamos y es que el tráfico ya no lo soporto y nuestra conversación cambia. En fin,
Yo creo que el tema de cómo vemos la vida depende también de nuestra cooperación interna y eso depende también de nuestra gratitud por lo que Dios nos pone por. Sí, y es que es precisamente eso, no lo estamos invitando a que viva en un mundo de fantasía, Claro, ¿verdad? claro, Donde digamos, claro. ay, vea que todo, y piense y tiene que repetir que todo está bien, Sí. porque hay situaciones difíciles, hay situaciones complicadas. El asunto es cómo tenemos gozo aún en medio de la dificultad. Creo que ese es el reto, ¿no? Totalmente, porque el riesgo es caer en la negación. Ujú. Y eso sucede muchas veces cuando uno no quiere enfrentar un problema. Ajá. Creo que hay que enfrentar los problemas. Es lo que la autora Estapé habla sobre la gestión, el tramitar, darle trámite, cómo resolver ese problema. Uno de los riesgos grandes, y lo decía, es la negación, o sea, hacer de cuenta y caso que no existe. Ajá. Ajá. Y te metes en ti mismo. Yo quiero abrir mi corazón. Tengo un familiar muy cercano que su esposo falleció hace algunos buenos años y esa persona negó tanto la realidad y negó tanto el problema que entró en una demencia senil extremadamente temprana. Joven, a los 50 y pico, 60 años. hombre. Ajá. Ya estaba con algún tipo, evadiendo la realidad. Evadiendo la realidad. Y creo que es peligrosísimo evadir la realidad. Regreso al tema una vez más. A los niños, aún así cuando tenemos circunstancias familiares difíciles, creo que no es sano ocultarles que está pasando algo fuera de lo normal. Sí. Creo que a la medida de su capacidad tenemos que trasladarles que existe una situación difícil y que todos nos debemos de acomodar y salir adelante en medio de la adversidad para que cuando ellos lleguen a su momento, a cosas más de sexto año, le podemos Sí. decir, tengan la capacidad de poder gestionarlas. Lo importante es entender que la vida nos trae problemas difíciles y cada día trae su propio afán, como dice el Señor, ¿verdad? Yo Así es. quiero compartirles algo. Hay una canción de Katy Job que se llama Mi corazón tranquilizarás. Es una canción ya como de 2012 más o menos, pero dice de la siguiente forma. La vida no es sencilla. ¿Por qué es tan complicada? ¿Por qué vivir tanto dolor? Hay días que me siento que lucho contra el viento y me lastima el corazón, dice la estrofa. Y el coro dice, mas aquí sé que estás, solo en ti confío. Y luego dice, en medio del dolor y de la dificultad, o sea, es una canción que le habla al Señor que en medio de las dificultades sabe que está allí. Y creo que es un poco de eso, Aner, Sí. ¿verdad? No solamente como de motivarlo a que se sienta bien, sino recordarle que en medio de las crisis en el Señor podemos encontrar consuelo, podemos encontrar gozo y podemos encontrar paz. Así es, y esa es creo que las enseñanzas más importantes de parte de Jesús en un momento de ansiedad, de aflicción, traer cautivos esos pensamientos y decirle, este pensamiento, ven acá y te aprisiono porque Jesús me da esperanza y Jesús pagó por mi dolor. Y te recuerdo que los milagros que vemos de Jesús los hace también desde la invitación al descanso, desde la invitación a recostarnos en la grama, como la multiplicación de los 4,000 o la multiplicación para los 5,000. Siéntense, ¿verdad? Y vamos a hacer esa repartición de eso que hay y Dios va a hacer el milagro de una manera espectacular. Sin embargo, tu fe, tu confianza en el Señor desde el descanso, reconociendo, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes y confío en que tú lo vas a hacer. Creo que es una invitación y ese tipo de pensamientos que hay que llevar cautivos. Y por cierto, y te lo quiero insistir muchísimo, siento de Dios decírtelo, es lo que te estás diciendo, reconócete como Jesús te dijo a ti, ¿verdad? Que eres amado, que eres elegido por Él, que Dios se complace en ti, que Dios te predestinó para tener una vida plena. Él te eligió para eso y que Él pagó por eso. Así es de que te invito a descargar tu dolor, tu pena, tu angustia, tu ansiedad, tu agenda, tus prisas, todo en las manos del Señor. Cuando estaba el ciego que es sanado por Jesús y le preguntan quién pecó, él o sus padres, Sí. ¿por qué fue ciego? ¿Por él o por sus padres? Y Jesús le dice, no, ninguna de las dos, es para que el nombre del Señor sea glorificado. Yo quiero decirte, quizás hoy estás diciendo, pensando en por qué estoy pasando esta crisis, qué hice mal, ¿verdad? Y qué consecuencias estoy pagando. Y quizás también es una perfecta oportunidad para que el nombre del Padre sea glorificado a través de las circunstancias que hoy estás viviendo, pero es un buen momento para recordar que Él es tu paz, que en Él puedes encontrar gozo y Así que es. esa vida sin problemas no existe. O sea, realmente una vida sin problemas y dificultades no existe, no la vas a encontrar. Si te ofrecieron y te dijeron que cuando recibieras a Jesús tu vida iba a ser de paz y que no iba a pasar nada, pues te mintieron.
Realmente la vida de conflictos no se va a acabar, están allí, pero en el Señor encontramos consuelo. Y Paz. Juan lo cita, dice, en el mundo van a tener aflicciones. Eso es una certeza, es una confirmación absoluta de que vas a tener problemas. Tenemos problemas, queridos amigos, pero al mismo tiempo que nos dice que vamos a tener problemas, nos da la salida. Y es que Él ya las venció por nosotros, ya pasó por ahí. Y eso es la esperanza. Tenemos problemas, pero la esperanza y el camino es Jesús. Así es, y queremos invitarte a orar y entregarle el tiempo al Señor. Y por cierto, si estás teniendo momentos ahorita plenos, disfrútalos al máximo, extasíate, gózate. Y si estás teniendo momentos difíciles, enfréntate a ellos con una perspectiva diferente, valiente y también descargando en Jesús esa aflicción. Amado Jesús, estamos iniciando la semana, Señor, y se nos presentan desafíos muy grandes para nosotros. Desafíos que nos hacen caer muchas veces en esa ansiedad, en esa preocupación, Señor, en lugar de ocuparnos. Y queremos rendir delante de ti porque esa es tu invitación, traer todos esos pensamientos hacia tu obediencia. Y esta mañana le decimos a todos esos pensamientos, no tienen parte en mi corazón y en mi mente, los desecho y los rindo ante Jesús, porque sé que Jesús ha vencido y los ha traído en su cruz. Así es de que no tienen parte en mi corazón. En el nombre de Jesús, sé libre de esa aflicción y de esa ansiedad y bendecimos tu semana nosotros desde acá, en el nombre de Jesús, bendiciendo todo lo que hagas en el lugar de trabajo, en el lugar donde fuiste llamado para ejercer una influencia en la familia, en los estudios. Bendito eres en todos los lugares y que la gracia y el favor del Señor te acompañen en todo lo que hagas. Amén. 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 Hay un himno que se llama Porque Él vive y en el coro dice, porque Él vive triunfaré mañana, porque Él vive ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más solo porque Él está. Cantala, Julito. Se nos cae el rating. Que le ponga música. Y yo creo que es un momento para recordar eso también, ¿verdad? El tema de a veces nosotros queremos cierto nivel de comodidad, digamos, ¿verdad? Y que no sentir inestabilidad, pero debemos recordar que la victoria es de Él y Él es nuestro pastor y Él ha prometido tener cuidado de nosotros. Y eso creo que es muy importante. Nosotros vamos a hacer una breve pausa y regresamos para la parte final del programa de hoy acá en Vaya con Dios. Vaya con Dios. Uno de los descubrimientos más fundamentales, y es precisamente de lo que vamos a hablar. Cada pensamiento genera un cambio mental y fisiológico. No lo olvides, porque si eres de aquellos que sufren, que pierden el control de sí mismos, que quieren conocerse mejor, entender este procedimiento te va a ayudar mucho. Desde pequeños contamos con conceptos autoimpuestos o que hemos asimilado sobre nosotros mismos. Soy impulsivo. Siempre he sido así. Mi padre era igual. Soy nervioso, odio las masas, me dan miedo los aviones. Estas sentencias sobre ti mismo funcionarán en la práctica como barreras mentales que te impiden avanzar libremente en esos campos. Digo sentencias porque tienen un impacto en ti casi bloqueante, como si cayeran del cielo cual condena. Las emociones que nos perjudican son debidas a un pensamiento consciente y los pensamientos los podemos educar o reeducar. Para llegar a ser una persona feliz, en paz y completa, precisas trabajar la forma en que piensas. Si lo haces, te sorprenderás de los resultados. Qué interesante lo que menciona, ¿no? Sí. Esa parte de los pensamientos los podemos educar y reeducar, Se porque a puede veces aprender, tenemos se puede esa parte de aprender. yo así Sí. soy y así me voy a morir. Así me va a morir, sí. Sí, pero lo deja bien claro. Ajá. ¿Cómo cambia tu realidad cuando cambias tu manera de pensar? Me encanta. ¿Cómo cambia tu realidad cuando cambias tu manera de pensar? Examina en profundidad las ideas que tienes sobre ti mismo o las que surgen en ti en los momentos más oscuros de tristeza o angustia. Esa emoción tóxica sucede porque algo cruza tu mente y ese algo te invade de forma perjudicial. No es fácil. Existen lo que denomino automatismos, reacciones que brotan de forma involuntaria porque llevan toda la vida haciéndolo ante ciertos estímulos o pensamientos. Es complejo desligarse de los debería que se han colado en el comportamiento desde hace tiempo. Para modificar los pensamientos tóxicos, el sistema de creencia, la forma de procesar la información, uno debe fijarse en cuáles son sus pensamientos limitantes o sus barreras.
Ese sistema de creencias no tiene por qué ser malo. De hecho, en muchas ocasiones es muy positivo. Por ejemplo, si cada vez que ves salir el sol te alegras y piensas que ese día vas a rendir más porque el sol transmite energía a tu organismo, tu sistema de creencias te está ayudando. Pero si, al contrario, ves nubes grises o inicio de lluvia y sale de ti este día va a ser horrible, tu sistema de creencias te está limitando. O si de repente piensan, es que hoy es lunes, ¿verdad? Sí. Qué negativa. Sí. Y esa parte. Sí. Esto puede suceder con eventos exteriores o con ideas y sensaciones interiores. Si llegas a una cena con amigos y algo no te encaja o no te sientes cómodo, o sea, estás incómodo, probablemente haya algo allí que inconscientemente te haya recordado una experiencia negativa pasada. La comida, alguna persona, la distribución de las personas en la mesa, un olor, no sé. Podemos educar la mente y regular nuestras emociones. Pensemos, por ejemplo, en ir en bicicleta. Cuando uno se sube a una bicicleta por primera vez, en general usa rueditas de entrenamiento para evitar caerse. A medida que uno le pierde el miedo, se atreve a tomar más velocidad, a bajar cuestas e incluso a soltar una mano del manillar. Un día quitas las ruedas accesorias y luchas contra el equilibrio. Me regresó una cantidad de años. Piensas que no podrás, que te caerás. Quizás así suceda, pero de golpe lo has conseguido. Puede que pasen meses o años y subas de nuevo a la bicicleta, sin más, sin necesidad de volver a pasar por las rueditas, porque tu mente y su equilibrio ya saben hacerlo. Qué interesante. En la educación de los pensamientos sucede algo parecido. No es un proceso tan sencillo, pero ejercitar la mente tiene un efecto extraordinario en la forma en que percibimos la realidad. Si cada vez que vas a ir en bici piensas en las ocasiones en las que te caíste o te hiciste daño, acabarás evitando esas actividades por el desgaste mental que te suponen. Esa es la causa por la cual un pensamiento se transforma en una certeza limitante, cuando lo fundamentas de tal forma que se convierte en una excusa para evitar hacer algo. Por eso hablamos de decisión. Toma el control sobre ti, evita echar la culpa al resto, a las personas tóxicas que te rodean o a las circunstancias sociales, económicas de tu entorno. Abandona tu rol de víctima, empieza a ser el protagonista de tu vida. Y ahorita la autora nos dice de la siguiente manera, nos va a presentar un esquema que puede ayudarnos a entender la forma de actuar y sentir en nuestro presente instante. Eso se llama el esquema de realidad. Así que veamos de qué se trata. Tras recibir una señal del exterior, reaccionamos e interpretamos la realidad dependiendo de 3 factores: nuestro sistema de creencias, nuestro estado de ánimo y nuestra capacidad de atención y percepción de la realidad. Me gustaría repetirle estos 3 factores que nos ayudan a interpretar la realidad. Primero nos dicen nuestro sistema de creencias, nuestro estado de ánimo y nuestra capacidad de atención y percepción de la realidad. Tras esta interpretación, el cuerpo responderá en modo alerta o en modo protección, afectando a la mente y al organismo. Analicemos el sistema de creencias. Entonces hablemos del sistema de creencias. Tu sistema de creencias está basado en tus ideas prefijadas sobre la forma de ver la vida y el mundo que te rodea y lo que crees de ti mismo. Estas creencias son opiniones que tenemos sobre los diferentes aspectos de la vida. Ese sistema de creencias incluye los valores que matizan la manera que tenemos de sentir, actuar y reaccionar. Las creencias se van formando a lo largo de la vida y traducen la visión personalizada y específica que tenemos cada uno de percibir la vida. ¿Por qué es tan importante reflexionar sobre esto? El sistema de creencias nos predispone en la vida y forma una fuente de influencia muy potente. Nos aporta argumentos automáticos para actuar de una u de otra manera. Son juicios profundamente enraizados en nuestra mente que nunca nos cuestionamos y que son decisivos, puesto que sobre la base de ellos construimos nuestra interpretación de la realidad y nuestras reacciones a esta. Cuando las cosas no salen nunca como esperamos o sufrimos siempre por todo lo que nos rodea, si nos sentimos radicalmente inadaptados, quizás es que primero deberíamos analizar cómo está construido nuestro sistema, nuestra visión del mundo. Y finalmente, Marian Rojas nos dice, quizá encontremos en nosotros creencias que limitan nuestro crecimiento interior. No tengas miedo a cuestionar aquello que te limite, porque quizá
Así mejores tu capacidad de percibir la realidad y puedas enfocarte en tu mejor versión. Esto del sistema de creencias me hace pensar en aquella anécdota de la mujer que cocinaba el pescado y le quitaba la cabeza y le quitaba la cola, ¿verdad? Sí. Y que al final de cuentas le preguntan, ¿y por qué lo cocinas así? Dice, no, es que así es la receta y así se prepara. Pero ¿sabes qué? Preguntarle a tu mamá, ¿verdad? ¿Por qué? Y mamá, ¿y por qué el pescado así? Entonces es que yo tenía un sartén muy chiquito y no cabía y le tenía que quitar la cabeza y la cola para cocinarlo, ¿verdad? Y no se cuestiona. Y a veces nosotros vivimos también de esa forma, vivimos de ciertas maneras, creemos ciertas cosas acerca de nosotros, acerca de las personas. Por ejemplo, cosas como todas las mujeres son así o todos los hombres son así, ¿verdad? Son cosas en las que creemos muchas veces por el sistema de creencias, cosas de cultura familiar, el contexto en el que crecimos, pero no significa que porque crecimos o vivimos de esa forma esté bien y no Así es. necesitemos cambiar. Y muchas veces el dicho o la frase puede ser cierta, pero cómo la interpretamos y cómo la asimilamos puede ser algo totalmente equivocado. Y yo te quiero decir, amigo, oyente, amigo televidente, que ese concepto de que yo nací así y yo digo las cosas cuando se me vienen a la mente, o yo las digo en caliente, o yo así soy bravo, eso no es cierto. No. Amigo, en el nombre de Jesús, eso no es cierto. Eso de verdad no es cierto. Tú no naciste así, eso no estaba en nuestro ADN. Y cuando nos damos cuenta de eso, Dios mío, tal vez no es cierto, yo no soy así, yo no nací así, pues, o sea, lo vi tal vez en casa, sí, pero no eres así, no estaba en tu genética. El concepto es este. Cuando te das cuenta de que esto está metido en un sistema de creencias que has adoptado, te lleva a tomar decisiones erradas. Yo no saben cuánto me lamento, cuántas veces con aquel concepto de que la sopa se toma caliente, yo no intenté redundar en un tema para poderlo solventar en ese momentito, ¿no? Y tal vez tenía que esperar el momento adecuado con las palabras adecuadas y meditar un poquito al respecto antes de sacarlo a colación. El tema es este. Sin duda, todos tenemos esos conceptos equivocados y te quiero decir, tú no naciste así. De verdad que tú no naciste así. Eso no lo traes porque tú así eres. No. Todo eso lo podemos cambiar, lo podemos mejorar y vale la pena evaluar en este momentito qué creencias falsas he podido haber adoptado en mi corazón. Cuando leíamos todo esto, yo no podía dejar de pensar que si todavía no nos hemos terminado de conocer y adaptar a nosotros mismos y empezamos a compartir la vida con alguien más, Ajá. qué complejo se vuelve esto. Ajá. De alguna manera, yo estoy seguro que ustedes no han tenido problemas con sus esposas en ningún momento de algún tipo de opinión. Estoy seguro que mi querido oyente, televidente, Imagínate. usted tampoco tiene esos problemas. Entonces yo le voy a abrir mi corazón de un ser extraordinariamente humano. Siempre habíamos tenido con mi esposa algún tipo de pensamiento diferente porque las cosmovisiones de cada Sí, uno claro. eran diferentes. Hasta que un día yo le dije a mi esposa, ok, hasta aquí llegamos, y se le pusieron los ojotes así, ¿verdad? Porque yo de saber qué me está diciendo este. De aquí en adelante, miremos cuál es el punto de vista de Dios sobre las cosas, porque correcto. tenemos una gran ventaja nosotros, y es que tenemos a alguien que ve las cosas de una manera completamente diferente a como nosotros las vemos, y ese es el corazón de Jesús. Leamos qué dice Jesús con respecto a esto. No nos basemos en nuestra cosmovisión porque es muy limitada. Es muy limitada. Vayamos al gran universo del Señor que es infinito y que de alguna forma entendamos qué es lo que Él quiere para nosotros en medio de que nuestra visión muy corta y muy limitada se empiece a adaptar y a creer que esa es la verdad. Esa es la verdad. Y sabemos que solo hay una verdad y es el camino a la verdad y la vida, que es Jesucristo. Por eso es que yo cuando leía esto decía, qué complejo realmente es entendernos a nosotros mismos, conocernos y más aún compartir la vida con alguien que también está con el mismo proceso. Cuando hablas de cosmovisión, estamos hablando de ese sistema de creencias, ¿no? Claro. que nos ayudan a ir por la vida con cierta conducta. Y algo con el tema de las cosmovisiones es que realmente uno quiere imponer su sistema de creencias. Cree que esa es la verdad absoluta. Uno quiere imponer. Sí. O sea, y es uno de los grandes problemas en el tema de la comunicación, por ejemplo, y es cuando uno habla con las personas y uno le dice, ¿quiénes son buenos escuchas? Y yo no he conocido a alguien que diga que es mala escucha. Realmente todos decimos, yo sí soy bueno para escuchar. Pero el tema del conflicto es que uno no quiere escuchar una cosmovisión o una idea diferente de otra persona. Uno
cree tener ya todo resuelto y las ideas correctas y los pensamientos correctos. Pero lo que estamos viendo hoy es que no es cierto, que necesitamos traer nuestros pensamientos delante del Señor. Y como bien lo dices, Guille, ¿verdad? Vayamos, ¿qué es lo que dice el Señor? ¿Qué es lo que el Señor espera y quiere de mí en cuanto al tema de los pensamientos? Porque de repente hemos estado pensando acerca de nosotros de una manera equivocada, lejos de lo que Dios dice de nosotros. Bien lo decía Aner, ¿verdad? Dios espera que pensemos que somos hijos, que somos amados y que podemos traer contentamiento a su corazón. Pero ¿qué estamos pensando de nosotros hoy mismo? Y este tipo de cosas de decir, es que yo soy así, soy impulsivo. Yo soy una persona naturalmente impulsivo. Ajá. Y durante muchos años tuve esa lucha de no tengo que decir todo lo que pienso. No todos quieren escuchar lo que pienso y no necesito hablar primero siempre, ¿verdad? Y entonces aprender a esa parte de hoy no voy a opinar, me voy a quedar callado. No, lo que voy a decir no es nada productivo. Fue todo un reto, ¿verdad? Sí. Pero romper con esa idea de decir yo soy impulsivo y si alguien me lo llevo de corbata me van a perdonar, pero lo tengo que decir. Sí. Y a veces pensamos de esa forma, pero ¿qué es lo que Dios piensa de mí? Aquí, qué hermosa, yo creo que es un lindo contraste, ¿verdad? El poder llegar a Jesús y decir, bueno, ¿qué dice el Señor acerca de esta situación? Tu sistema de creencias, tu estado de ánimo, en ese momentito, ¿cómo reaccionas? Si estás triste, puede ser que lo maximices y que de alguna manera puedes exagerar alguna cuestión. Si estás contento, puede ser que te haga menos daño, pero tu estado de ánimo va a tener muchísimo que ver también en cómo percibes la felicidad. Y la tercera era la percepción o la capacidad de atención. ¿Qué tanta atención? Y por cierto, que en este mundo tan distraído, ¿verdad? En el que estamos haciendo varias cosas al mismo tiempo. Por cierto, ¿verdad? Yo creo que este es un buen ejemplo del set, ¿verdad? Porque recibimos mensajes y a veces los leemos, Sí, a veces sí, estamos sí. tratando de escuchar por otro lado. Y sí, el tratar de ponerle atención a lo que está sucediendo en ese momentito. ¿Qué está pasando? ¿Por qué reaccionó de esa manera? ¿Por qué dijo lo que dijo? ¿Qué hay detrás de esa frase o de esa expresión? Creo que esa capacidad de prestar atención nos va a ayudar muchísimo también a tener una mejor percepción y a tratar de tener una vida más contenta, con mayor contentamiento. Pero en efecto, lo que estamos aprendiendo el día de hoy es que la felicidad depende muchísimo de nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de reaccionar ante el momento malo. Yo siempre he mencionado que de las cosas más interesantes que he leído, un estudio acerca de la felicidad y analizan a aquellas personas que han tenido relativo éxito en los negocios y aquellas personas que no lo hicieron tanto y que sí, oh, sorpresa, tuvieron la misma exposición a momentos buenos que a momentos malos. Lo único es que los que les fue bien en la vida, los supieron aprovechar bien el momento bueno y le dieron con ganas al momento malo, mientras que las personas que tal vez no les fue tan bien, el momento bueno no lo pudieron aprovechar bien, tal vez se distrajeron muchísimo más de lo normal y en el momento malo se hicieron las víctimas. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra reacción, verdad? Wow. Sí, y hay una parte que debemos de entender y es que muy seguramente las condiciones en que hemos vivido nos han acomodado o nos han sugerido que tenemos que vivir de cierta manera como para protegernos. Ajá, cierto. Y entonces viene la canción aquella, es que la vida me hizo así. Sí, es ¿Ah? cierto. Y puede ser que la vida sí realmente haya hecho algunos escenarios, provocado algunos escenarios para que uno se condicione a protegerse de tal manera. Sin embargo, lo que nosotros vemos en Cristo es que podemos tener un cambio radical, empezando por entender que debemos de cambiar. O sea, ese es el primer punto. Entendemos que tenemos que cambiar. Si yo le tengo miedo a las alturas, citando uno de los ejemplos que dice Marian Rojas, yo puedo, aunque ustedes no lo crean, yo le tengo miedo. ¿Y por qué lo digo? Porque yo le tengo un poquito de respeto a las alturas, ¿verdad? Okay. Pero aún así me subo a los edificios con temor, pero me subo. Y cuando voy le digo, Señor, dame valor. Y cuando vas a ver aquellos cristales que ves hacia abajo las ciudades y el infinito, y uno dice, Señor Santo Dios, ¿por qué me llevaste hasta aquí? Pero cuando voy bajando las gradas o el elevador o lo que sea, lo voy disfrutando y le digo, Señor, lo hicimos. Lo hicimos otra vez, porque en mis fuerzas no me es posible. Hacer las cosas hasta con miedo, Sí, ¿verdad? es que de hecho eso es uno de los libros que leímos aquí de Joyce Meyer. Joyce Meyer. Sí, Ajá, hágalo hazlo con con miedo. miedo, ajá. Hágalo con miedo.
Pero hágalo y cuando lo haga, agarre, tome fuerzas en el nombre de Jesús, ese aliento, esa respiración que sea del Espíritu Santo que llene nuestro corazón, nuestra alma, nuestros pensamientos. Y muy seguramente leímos algo ahí que decía, nuestras emociones después nos dan efectos fisiológicos. Fisiológicos es funcionamiento de su cuerpo. Si nosotros inhalamos al Espíritu Santo en nuestra alma, nuestra mente, nuestra espiritualidad, nosotros vamos a tener un funcionamiento diferente de nuestro cuerpo y vamos a vivir más en paz, más tranquilos. Qué rico a usted. Así es. En esta parte de yo soy así y así me voy a morir, pues es probable que alguien nos esté escuchando hoy y digan, ¿cómo me están retando? Tengo tantos años y a estas alturas no voy a poder cambiar. La autora nos dice que los pensamientos los podemos educar y reeducar. Sin embargo, ante la limitante humana de decir yo creo que no puedo, nosotros tenemos un recurso valiosísimo y es poder acudir delante del Señor y ponerlo delante, decirle al Señor. Un amigo me decía, ¿dependes del Señor? Yo le dije, sí. Me dijo, no te estoy hablando de dinero, estoy hablando de carácter, te estoy hablando de temperamento, te estoy hablando de decisiones completamente, ¿verdad? Y qué tal si nosotros dependemos del Señor y decirle, Señor, tengo este problema, soy de esta forma, estoy actuando de esta forma, ayúdame, moldea mi carácter. Y uno puede presentarse delante del Señor, Señor, tengo malos pensamientos, tengo estas ideas, ayúdame, aléjalos, ¿verdad? Dame nuevos pensamientos. Voy a ir más a tu palabra para que se quede, ¿verdad? Pero nosotros podemos acudir al Señor. Así es. Y miren, amigos, nos estás viendo, nos estás escuchando, y esta desafío es para ti, ¿verdad? Y para todos nosotros también que estamos acá en cabina. Y es, voy a cambiar mis pensamientos, voy a cambiar mi forma de ver las cosas. Y recuerda esto, es una decisión y tiene que ver cuando un cerebro se puede rehacer, menciona la autora, no sé cuál es la palabra, pero se puede, la arquitectura de tu cerebro puede cambiar si decides hacerlo, si quieres hacerlo. Porque si no lo quieres hacer, nada va a pasar, pues, pero es una decisión, así de que hoy te invitamos a que decidas. Y yo quiero invitarlos para que oremos en este tiempo. Acompáñenme, por favor. Padre, en esta mañana queremos poner todo lo que hemos aprendido, todo lo que estamos conversando en esta mañana delante de ti y pedirte, Señor, ayúdanos. Tú conoces nuestra mente, tú conoces nuestra forma de vivir, de pensar, toda esa cosmovisión que está dentro de nosotros, las creencias que están dentro de nosotros. Señor, si estas creencias nos alejan de ti y esta forma de vivir nos tiene distantes y nos tiene lejos de tu voluntad, yo quiero pedirte que nos ayudes. Yo quiero invitarte para que le digas al Señor ahí donde te encuentras, Padre, dame tus pensamientos, moldea mi carácter. Quiero ser un reflejo de tu amor. No quiero ser una piedra de tropiezo, sino que quiero ser luz, quiero ser de bendición. Quiero ser una persona restaurada con nuevos pensamientos, así como nos invitaba el apóstol Pablo a renovar nuestros pensamientos. Espíritu Santo, te pedimos que tu presencia nos acompañe y nos guíe, que tu palabra venga y traiga alimento a nuestros corazones y a nuestras mentes, Señor, para que podamos vivir conforme a tu voluntad. No importa los años que hayamos tenido con pensamientos distantes de Dios, hoy es un buen tiempo y nosotros creemos que tu presencia puede llevarnos a un punto de un antes y un después y traer sujetos nuestros pensamientos delante de los pies de ti, Señor. Hoy nos presentamos y lo creemos en el nombre de Jesús. Amén. Una oportunidad de hacer una frase de la lección aprendida hoy. ¿Con qué se quedan del desafío de hoy? Sí, yo me quedaría que aunque el mundo te haya dicho que eres así, en manos de Jesús puedes encontrar la mejor versión de ti mismo. Wow. Así es, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Jesús, te invitamos a que le creas y que seas valiente. Es una decisión ante cada situación que vives. Y que tenía una pregunta que no me dio tiempo de hacerla del bloque anterior, pero quiero aprovechar los segundos que nos quedan para decir, estábamos hablando de ese mudar de pensamiento y de creencias que uno tiene uno mismo. ¿Hubo en ustedes alguna creencia que ustedes decían, yo soy de esta forma, y el Señor los llevó a otro punto? Sí, yo he sido así. Sí, la verdad que me lamento muchísimo en el sentido que yo soy sincero, yo soy muy honesto, yo digo lo que pienso. Y eso puede ser demasiado imprudente, ¿verdad? Muy imprudente. Totalmente, totalmente. Hubo una época en mi vida en que así literalmente nadie daba un centavo por mí. Ajá. Y eso te lo llegas a creer. Te lo llegas a creer. Y hoy en día he visto lo que Dios ha hecho en mi vida cuando tomé la decisión de dejar el pasado atrás y tomar un camino en Jesús. ¡Wow! ¡Wow! Buenísimo. Y te hago la pregunta a vos. Lo que les decía, el tema de decir yo soy así, impulsivo. Impulsivo. Ajá, y esa parte de creer que no tenía la capacidad de cambiar. A veces.
Sí. Sí. Todavía a veces toca lidiar. No, y en serio, digamos, esa parte de creer y decir no me puedo callar. Ajá. Y de ahora tener el control y decir no voy a opinar, me voy a quedar callado. ¿Verdad? Y Pero te lo tengo que decir. Eso es bueno si sabemos cuándo decirlo Sí, y claro. dónde decirlo. Y dónde decirlo. Porque la impulsividad, vamos a decirlo de una manera, el tomar la iniciativa Ajá. es bueno. Sí, pero digamos, desde la perspectiva de la película de Intensamente, no puedo hacerlo con ira. ¿verdad? No, Entonces, esa parte es no, silencio, no. no digo nada. Pero ahí está el reto. Vámonos. Está buenísimo. ¿Qué aprendió usted? ¿Con qué se queda usted? Y sabe, juntos nos vamos a despedir diciendo que ¡gracias a Dios, hoy es lunes! ¡Feliz inicio de semana! ¡Qué bonito!